El aire en la sala de códices prohibidos era un sudario frío, denso, y cargado con el aliento de siglos de papel, tinta y secretos guardados. No era el frío húmedo de la niebla que solía abrazar Vallebruma, sino una helada antinatural que se clavaba en los huesos, un escalofrío que parecía emanar del propio silencio. El inspector Ramiro Vega, su gabardina, ya empapada por la persistente llovizna que había acompañado su viaje desde la capital, sintió el vello de su nuca erizarse, no por el frío, sino por la ominosa quietud que lo envolvía, una quietud que solo un espacio de muerte podía generar con tal intensidad. La escena se desplegaba ante él como un cuadro barroco, iluminado por la débil luz que se filtraba a través de las altas ventanas góticas, veladas por décadas de polvo y tela. La sala, apenas visitada en tiempos modernos, era una cripta de conocimiento, con estanterías de ébano que se alzaban hasta un techo abovedado, repletas de volúmenes encuadernados en cuero envejecido, sus lomos ilegibles bajo una capa uniforme de motas danzantes. En el centro de este santuario silencioso, sobre una mesa de lectura de caoba maciza, yacía el cuerpo de Ladrá. El Arava Vega se acercó con la cautela de un depredador, sus pasos amortiguados por el grueso tapiz persa que cubría el suelo de madera oscura. Ladrá Vance, una paleógrafa de renombre internacional, famosa por su trabajo en lenguas muertas y manuscritos esotéricos, parecía haberse congelado en un grito silencioso. Sus ojos, antes tan perspicaces y llenos de una curiosidad insaciable, estaban ahora fijos, desorbitados, mirando hacia un punto invisible en el espacio. No había signos de lucha, ni heridas visibles, ni la menor alteración en su vestimenta inmaculada. Su rostro, pálido como el pergamino antiguo que veneraba, estaba contorsionado por el terror más puro y absoluto que Vega había presenciado en toda su carrera. Un detalle, sin embargo, rompió la perfección macabra de la escena. Su mano derecha, crispada en un espasmo post-mortem, aferraba un fragmento de pergamino. No era un papel moderno, sino una hoja amarillenta, de bordes irregulares, con una caligrafía intrincada y símbolos que Vega no reconocía. Un olor sutil, casi imperceptible, pero persistentemente inquietante, flotaba en el ambiente, una mezcla de ozono metálico y algo parecido a papel quemado, aunque no había ceniza ni tizne por ningún lado. Era una fragancia que no pertenecía a la antigüedad ni a la muerte natural, sino a algo forzado, antinatural. El sargento Moreno, su joven ayudante, un hombre práctico y anclado en la realidad, apenas disimulaba su incomodidad. Inspector, la puerta estaba cerrada por dentro. Su voz, un susurro que luchaba contra el silencio opresivo, resonó extrañamente en la vasta sala. La encontró Mateo, el conserje. Dijo que venía a revisar la tubería de la planta baja y vio una luz tenue aquí arriba, a pesar de que la sala lleva décadas sin usarse. Subió por curiosidad, la encontró y llamó. Vega asintió, su mirada fija en el pomo de la puerta, una pieza de bronce ornamentada, vieja y pesada. Lo examinó con guantes. No había rastros de forcejeo ni arañazos recientes. La cerradura era un mecanismo complejo de la época medieval, de esos que solo un cerrajero experto o una llave maestra centenaria podrían abrir. ¿Y la llave maestra, dónde está?, preguntó, su voz grave, rompiendo el hechizo. El bibliotecario jefe, Sebastián Vargas, asegura que la tiene él, nadie más. Y la sala, según él, no se ha abierto desde hace más de 50 años. Es un archivo muerto, lo que llaman la sala de códices prohibidos por alguna antigua leyenda universitaria. Vega se agachó junto al cuerpo, sin tocarlo aún, observando cada detalle. Ladrá Vance tenía alrededor de 50 años, sin signos de enfermedad preexistente conocida, una mujer, en la plenitud de su inteligencia. ¿Qué podía haberla asustado hasta la muerte en un lugar tan supuestamente seguro y hermético? ¿Una alucinación? ¿Un intruso que desapareció sin dejar rastro o que se ocultaba en las sombras de los estantes? Pero la puerta estaba cerrada por dentro. La lógica se tambaleaba en el umbral de lo inexplicable. Traigan el equipo forense completo, ordenó Vega, su voz ahora un poco más firme. Quiero cada centímetro de esta sala documentado, cada mota de polvo, cada... Y ese pergamino, que lo aíslen con sumo cuidado, es crucial. Se irguió, su mirada recorriendo las sombras que se extendían entre los volúmenes antiguos. La sensación de ser observado,
de que el lugar guardaba más secretos de los que revelaba, era casi palpable. La niebla de Vallebruma no solo cubría las calles, sino que parecía infiltrarse también en la mente, empañando la claridad, sugiriendo posibilidades que desafiaban la razón. El conserje, Mateo, un hombre anciano con un rostro curtido por el tiempo y la superstición, esperaba en el pasillo adyacente, sus ojos nerviosos y esquivos. Inspector, le juro que hay algo en esta biblioteca. Presencias, susurros, luces que se mueven por sí solas. Esta sala siempre ha tenido mala fama. Dicen que guarda cosas que la mente humana no debería contener. Vega lo despidió con un movimiento de cabeza, aunque la advertencia de Mateo, por irracional que pareciera, se sumó a la atmósfera cargada. El inspector confiaba en la ciencia, en la lógica, en los hechos irrefutables. Pero Vallebruma, con sus calles empedradas, sus edificios centenarios y sus leyendas, tenía una forma peculiar de desafiar esa convicción. El caso de la Dra. Vance, en la sala de códices prohibidos, prometía ser el más recalcitrante. El frío persistía, una presencia invisible que se negaba a disiparse, como el eco de un grito silenciado. Los días siguientes se deslizaron en una vorágine de detalles meticulosos y contradicciones exasperantes. La autopsia de la Dra. Vance confirmó la causa de muerte: un paro cardíaco masivo inducido por un shock de terror extremo. No se encontraron signos de drogas, venenos, ni lesiones físicas internas o externas. Su corazón, aunque debilitado por el impacto, no presentaba anomalías previas que pudieran explicar una muerte tan súbita en circunstancias normales. La forense, una mujer pragmática con años de experiencia, admitió, con un dejo de exasperación, que rara vez había visto una reacción de miedo tan letal sin un estímulo físico evidente. Mientras tanto, el fragmento de pergamino se convirtió en el foco de la investigación. Vega lo confió a la Elena Rojas, una joven filóloga y paleógrafa de la universidad, cuya reputación de brillantez solo era superada por su escepticismo ante todo lo que no fuera rigurosamente académico. Rojas examinó la hoja bajo luz ultravioleta y microscopio. Su rostro una mezcla de fascinación y perplejidad. «Es auténtico, inspector», dictaminó Rojas, con la voz un poco ronca de las horas pasadas en el laboratorio. «El pergamino es de Cabra, datado entre los siglos X y Esonzo, posiblemente de origen monástico en los Balcanes. La tinta es una mezcla de hollín de roble y agallas de insecto, común para la época. Pero la caligrafía no es un latín estándar, es una mezcla de lo que parece griego bizantino, una forma arcaica de eslavo y algunos símbolos que no reconozco, que parecen ser glifos simbólicos». «¿Y el texto?», preguntó Vega, ansioso. Rojas frunció el ceño. Parece un fragmento del legendario Códice de Sombras, un texto que se creía perdido desde la Gran Purgatio del siglo XV, cuando la Inquisición quemó innumerables manuscritos heréticos. Se rumoreaba que contenía conocimientos prohibidos sobre la naturaleza de la realidad, el tiempo o la percepción. La Dra. Vance estaba obsesionada con él. ¿Qué dice exactamente este fragmento? La parte legible describe lo que parece ser un ritual o una secuencia de eventos relacionados con una fractura en el velo, una brecha entre mundos. Habla de la luz que revela el terror y el eco del no tiempo. Es extremadamente críptico, inspector. Pero hay algo más peculiar. Rojas deslizó el fragmento bajo un microscopio de alta potencia. El papel parece antiguo, pero las fibras, a nivel molecular, muestran signos de haber sido manipuladas por recientemente, como si hubiera sido sacado de su contexto original y luego expuesto a algún tipo de energía, una energía sutil de alta frecuencia, que ha dejado una especie de microvibración residual en la estructura del pergamino. Es algo que no debería estar ahí, un tipo de huella energética. Esta huella energética se sumaba al olor a ozono y papel quemado que Vega había percibido. Rojas, aunque reacia a hablar de cosas que sonaran a esotéricas, no podía negar las lecturas de sus instrumentos. Las entrevistas con el personal de la biblioteca y los colegas de la Dra. Vance añadieron capas de intriga y contradicción. Mateo, el conserje, seguía insistiendo en sus presencias y luces extrañas, relatando historias de sombras movedizas y murmullos en los pasillos vacíos de la biblioteca. Vega lo escuchó con paciencia, registrando los detalles por si acaso, aunque su mente pragmática los archivaba bajo folclore local. Sebastián Vargas, el bibliotecario jefe, era un hombre de mediana edad,
impecablemente vestido, con una precisión casi obsesiva en sus gestos y palabras. Habló de la Dra. Vance con un respeto formal, pero con una subyacente frialdad. La Dra. Vance era brillante, sin duda, dijo, ajustándose sus gafas de montaña, pero su fascinación por el códice de sombras rozaba la monomanía. Creía que contenía la clave para una desaparición histórica específica, un evento en el siglo XIV, que ella pensaba que no fue un accidente, sino una alteración en el tiempo. Vargas reafirmó que la llave maestra de la sala de códices prohibidos nunca había salido de su posesión, y que la puerta siempre había estado sellada. Su insistencia era casi demasiado. Vega notó un ligero temblor en sus manos cuando Vargas habló del códice, una mínima imperfección en su fachada de imperturbabilidad. El bibliotecario también mencionó que Vance había estado desarrollando un algoritmo de descifrado complejo para textos antiguos, algo que creía que iría más allá de la paleografía tradicional. Luego estaba el profesor Eris Thorne, un colega de Vance, también paleógrafo, pero con una reputación más anclada en la ciencia dura y el escepticismo. Thorne era un hombre imponente, con una barba cana y una mirada de desdén. Habló de Vance con una mezcla de respeto profesional y desdeñoso desaprobación. El Ara era una mente formidable, concedió Thorne, con un bufido, pero se había extraviado en las fábulas. El Códice de Sombras es una leyenda, inspector, una ficción medieval. Ella lo persiguió con una devoción casi religiosa. Siempre tuvo una inclinación por lo esotérico, pero últimamente sus teorías sobre anomalías temporales en documentos históricos se habían vuelto descabelladas. Thorne reveló que había una fuerte rivalidad académica entre él y Vance por una importante subvención de investigación. Vance había estado investigando lo que ella llamaba ecos temporales en textos antiguos, vibraciones o distorsiones que, según ella, indicaban puntos de inestabilidad en la línea temporal. Thorne lo había ridiculizado públicamente como pseudociencia. Sin embargo, Thorne también admitió que Vance estaba experimentando con frecuencias de resonancia para analizar materiales antiguos, una técnica de datación no invasiva que, en sus manos, había adquirido un giro inusual. Ella creía que estas frecuencias podían despertar información latente en los objetos, explicó Thorne con un tono de burla, como si los pergaminos pudieran hablar. La revelación de Thorne sobre las frecuencias de resonancia hizo saltar una alarma en la mente de Vega. Se conectaba con la huella energética que había detectado la Dra. Rojas. El equipo forense, bajo la atenta supervisión de Vega, no encontró huellas dactilares que no fueran las de Vance o del personal policial autorizado. Sin embargo, un detalle minúsculo, casi invisible, captó la atención de Vega. En el mecanismo interno de la cerradura, que había sido extraída con sumo cuidado, había un arañazo microscópico, apenas una raspadura, que sugería una manipulación muy precisa, no una fuerza bruta. Era el tipo de marca que dejaría una herramienta especializada, utilizada con habilidad y conocimiento de la cerradura. Más adelante, durante el análisis de las muestras microscópicas recogidas de la sala, se encontró un rastro de polvo fosforescente raro en el marco de la puerta y en la ropa de Vance. No era un polvo común. Se utilizaba en laboratorios académicos específicos para análisis de datación de carbono o estudios de fluorescencia en materiales orgánicos. Un tipo de polvo que el laboratorio de Thorne utilizaba para sus propias investigaciones. Cuando Vega regresó a la sala de códices prohibidos con un equipo de detección de energía especializado, notaron algo aún más extraño. Una firma de resonancia peculiar, débil pero palpable, se concentraba en el lugar donde Vance había muerto. No era una firma electromagnética simple, sino algo más complejo, con pulsaciones sutiles, casi orgánicas. La Dra. Rojas, que había acompañado al equipo por su interés en la huella energética del pergamino, palideció. Es similar a lo que detecté en el fragmento, susurró. Pero aquí es mucho más fuerte, como si la sala misma estuviera vibrando. El escepticismo de Vega se enfrentaba a una marea creciente de anomalías. Las presencias de Mateo, las anomalías temporales de Vance, la huella energética del pergamino, las frecuencias de resonancia de Thorne, el arañazo en la cerradura, el polvo fosforescente y la vibración de la sala. Nada encajaba en un caso de homicidio ordinario. La Vance no había sido asesinada por una bala o un cuchillo, sino por algo mucho más insidioso. El desafío de la lógica había comenzado. La investigación se adentró en un laberinto de hipótesis,
cada vez más audaces, cada nueva pista pareciendo abrir dos puertas más, en lugar de cerrar una. El inspector Vega sentía la presión del tiempo. El misterio de Vallebruma, con su aura de lo inexplicable, comenzaba a permear la opinión pública, y los periódicos locales ya hablaban de una maldición ancestral que acechaba la biblioteca. La cúpula de la policía exigía respuestas concretas, y Vega no tenía ninguna que fuera enteramente racional. El polvo fosforescente llevó a Vega de vuelta al profesor Aris Thorne. Un equipo de su laboratorio había realizado trabajos de datación en la biblioteca hacía unos meses, en la sección de manuscritos medievales, pero no en la sala de códices prohibidos. Sin embargo, las pruebas eran inequívocas. El polvo era idéntico al que usaba el laboratorio de Thorne. Vega se presentó en el despacho de Thorne, que estaba sumido en un caos de libros y papeles. Profesor Thorne, el polvo fosforescente. Lo encontramos en la sala de códices el tipo exacto que usan en su laboratorio. Thorne se irguió. Su expresión de burla habitual se transformó en una de genuina sorpresa, y luego en una fría furia. Imposible. Mi equipo no ha tocado esa sala. Y yo no he estado allí en años. Eso es una calumnia. Su reacción parecía sincera, lo que confundió aún más a... Si no fue Thorne directamente, ¿quién más en su equipo tuvo acceso al polvo y un motivo? Presionado Thorne, después de un momento de tensa contemplación, hizo una revelación que cambió la dirección de la investigación. Elara me había pedido que guardara algo para ella, admitió, su voz más baja. Un diario personal. Lo consideraba demasiado delicado para tenerlo en su oficina. Pensó que si sus teorías eran correctas, ciertos intereses podrían intentar silenciar. Thorne sacó de una caja fuerte un pequeño volumen encuadernado en cuero, desgastado, con un cierre de plata grabado. Está cifrado, con su propio sistema, supongo. Ella era brillante en eso. El diario de Vance. Podría ser la clave. Vega se lo llevó de inmediato a la Dross. Rojas, que se enfrascó en su descifrado con una intensidad febril, asistida por el algoritmo que la propia Vance había diseñado y Vargas había... Las primeras entradas eran académicas, notas sobre paleografía y lingüística, pero a medida que Rojas avanzaba, el tono se volvía más personal, más obsesivo. Mientras Rojas trabajaba, Vega volvió a examinar la cerradura de la sala de códices prohibidos. El arañazo microscópico no era el trabajo de un ladrón, era demasiado preciso, demasiado sutil, como si alguien hubiera entendido por el mecanismo de la cerradura de una forma íntima, casi ancestral, y lo hubiera manipulado con una herramienta fina, casi invisible, una herramienta que no dejara marcas obvias. Esto, junto con la evidencia de la puerta cerrada desde el interior, seguía siendo el nudo gordiano del... ¿Y si el polvo fosforescente no era para por entrar, sino para por señalizar por algo, para marcar un punto, una activación? Las primeras traducciones del diario de Vance eran explosivas. La DRA. Vance no solo creía en los ecos temporales, sino que había desarrollado una teoría audaz. El Códice de Sombras no era una colección de mitos, sino un tratado científico. Su lenguaje arcano y simbólico, ella argumentaba, era una forma de proteger un conocimiento peligroso de la ortodoxia medieval. El códice, según Vance, describía una forma de manipular el tejido local del espacio-tiempo, creando lo que ella llamaba una fractura localizada, un punto donde el pasado o el futuro podían manifestarse brevemente en el presente. La sala de códices prohibidos, según sus notas, no era solo una sala de archivos. Se construyó sobre un punto geológico único, una convergencia de líneas telúricas que amplificaban ciertas frecuencias, como una antena natural. Los guardianes originales de la biblioteca, según Vance, no sellaron la sala por superstición, sino porque comprendían su verdadero potencial y el peligro de un conocimiento que podía desgarrar la realidad. La llave no es física, sino temporal, leyó Rojas de una de las entradas más crípticas de Vance. No se abre con metal, sino con vibración. Una secuencia específica de frecuencias, sónicas o electromagnéticas, puede desestabilizar el velo en ese punto, permitiendo el paso no de cuerpos, sino de percepción. La revelación golpeó a Vega con la fuerza de un rayo. La Draw Vance no había forzado la puerta. La había por bypaseado. Había utilizado una llave temporal. Esto explicaba la puerta cerrada desde dentro, la ausencia de huellas de entrada, la huella energética en el pergamino y la resonancia en la sala. El polvo fosforescente,
Podría haber sido un marcador que Vance utilizaba para calibrar sus experimentos de frecuencia, o para verificar la activación del velo. Pero si Vance había abierto una fractura, ¿qué había visto? ¿Qué la había matado? Ladra Rojas, con un entusiasmo académico renovado por la perspectiva de un descubrimiento científico tan radical, profundizó en los detalles técnicos del día. Las ecuaciones eran complejas, una mezcla de física cuántica y paleografía, con referencias a resonancia de Planck y campos de torsión. La mente de Vance había estado en un territorio donde la ciencia y lo metafísico se tocaban. De repente, una conexión se hizo evidente. Sebastián Vargas, su conocimiento de la historia profunda de la biblioteca, su reticencia a hablar de ciertos aspectos, su nerviosismo cuando se mencionaba el códice y el arañazo en la cerradura. Si la llave no era física, ¿por qué manipular la cerradura? A menos que la cerradura misma fuera parte de un mecanismo más antiguo, o que la manipulación no fuera para por abrirla, sino para por cerrarla por después de que la llave temporal hubiera sido usada. Vega regresó a la biblioteca, la sala de códices prohibidos sellada por la cinta forense. Pidió a Moreno que localizara a Vargas. El bibliotecario jefe estaba en su oficina, clasificando meticulosamente incunable. Señor Vargas, comenzó Vega, su voz tranquila, pero cargada de una nueva autoridad. Hemos descifrado el diario de la Drat. Vance. Vargas se puso rígido, sus manos de pronto muy quietas sobre un volumen antiguo. Ah, ¿y qué revelan sus fantasías? Revelan que la sala de códices prohibidos no es solo un archivo, es un punto de confluencia energética. Que la Dra. Vance descubrió una llave temporal para acceder a ella, no físicamente, sino perceptivamente. Y que usted, señor Vargas, sabía de esto. El bibliotecario mantuvo su compostura, pero un ligero rubor subió por su cuello. Inspector, me temo que está cayendo en las mismas quimeras que la Dra. Vance. Yo soy un hombre de libros, no de misticismo. Usted dijo que la Dra. Vance había desarrollado un algoritmo de descifrado complejo, continuó Vega, ignorando la protesta de Vargas. Mencionó sus teorías sobre anomalías temporales. Usted tenía un conocimiento inusualmente profundo de las investigaciones de la Dra. Vance, para ser solo un bibliotecario. Era mi deber estar al tanto de las actividades académicas en mi institución, respondió Vargas, su voz ahora con un matiz de defensiva. Y usted afirmó tener la única llave maestra de la sala de códices prohibidos. Pero había un arañazo microscópico en el mecanismo de la cerradura. El tipo de arañazo que no dejaría un intento de forzar, sino una manipulación experta, muy precisa. Como si alguien hubiera sabido exactamente cómo cerrar esa cerradura, incluso sin la llave, o después de que la llave temporal ya hubiera sido usada. Vargas se levantó, su rostro pálido. No sé de qué habla. Es absurdo. Lo absurdo es lo único que nos queda, señor Vargas. La Dra. Vance no fue asesinada. Murió de terror. De lo que... Y creo que usted no solo lo sabía, sino que es parte de un linaje que ha protegido el secreto de esa sala durante siglos. Usted sabía el riesgo que corría la Dra. Vance. Y no solo no la detuvo, sino que puede que incluso la haya guiado. El aire se llenó de un silencio tenso, roto solo por el crepitar de las páginas de los libros que Vargas había estado clasificando. Era un silencio que parecía amplificar cada palabra de Vega, dándoles un peso sobre. Vargas lo miró, y en sus ojos Vega vio no solo miedo, sino un resquicio de una convicción sombría, casi fanática. Ella estaba muy cerca, dijo Vargas, su voz apenas un susurro. Demasiado cerca. Había estado experimentando con frecuencias por su cuenta, intentando replicar lo que había descifrado de los fragmentos del códice que ya conocía. La sala se estaba activando. El polvo fosforescente, dijo Vega. Usted lo usó, no para entrar, sino para saber cuándo la fractura se había activado, para monitorear sus experimentos. Quizás para asegurarse de que el velo se cerrara correctamente. Vargas cerró los ojos por un momento, un gesto de resignación. La Dra. Vance fue a mi oficina esa noche. Me dijo que había completado su algoritmo, que había encontrado la secuencia de la llave temporal. Tenía una mezcla de euforia y un terror contenido. Le dije que no abriera esa puerta, no en el sentido que ella entendía, que no buscara lo que se oculta en los pliegues de la realidad, pero su ambición era más fuerte que cualquier advertencia. Entonces usted la dejó ir. No podía detenerla. Una vez que uno se obsesiona con ese conocimiento, no hay vuelta atrás.
era su destino. Pero sí, la seguí, con mi propio detector de frecuencias, y con el polvo. Quería saber si lo había logrado. Cuando las frecuencias alcanzaron el pico, y el polvo reaccionó en la puerta, supe que había activado la llave, y supe que ella estaba en el interior. Vargas hizo una pausa. Su mirada se endureció. Lo que hizo fue entrar en la fractura, ver algo que rompe la mente. Yo me aseguré de que lo que viera, o lo que percibiera, no pudiera escapar. ¿Manipulé la cerradura de la sala? Sí, usando el conocimiento ancestral de mi familia, no para impedirle entrar, sino para asegurarme de que si algo salía mal, la fractura y su contenido quedaran sellados. Ella se convirtió en la guardiana final, en su propia tumba, de lo que había desvelado. El escalofrío que Vega había sentido al principio, en la sala de códices prohibidos, regresó con renovada intensidad. No había un asesino en el sentido tradicional, había una víctima de su propia ambición, de un conocimiento prohibido, y un guardián que por un sentido distorsionado de la protección, había sellado su destino. El Códice de Sombras no era una leyenda, era una advertencia, y la Dravance, en su búsqueda de la verdad, había pagado el precio máximo. El peso de la confesión de Vargas se posó sobre Vega, un manto gélido que se negaba a la verdad, despojada de sus velos místicos y reducida a la fría lógica, era aún más perturbadora. No había habido un asesino, con un arma o un motivo pasional. Había sido un acto de omisión, de conocimiento prohibido, y de una ambición que rozaba la locura. Vega procesó a Sebastián no por asesinato en el sentido legal convencional, sino por una serie de cargos que luchaban por definir la extraña naturaleza del crimen: obstrucción a la justicia, negligencia grave que resultó en muerte, y la manipulación de pruebas. La fiscalía tuvo un trabajo arduo para presentar el caso ante un tribunal. La defensa de Vargas, que se apoyaba en la excentricidad de la víctima y la supuesta ciencia detrás de su muerte, amenazaba con convertir el juicio en un circo mediático donde la línea entre la cordura y la locura se desdibujaba con cada testimonio sobre llaves temporales y fracturas en el velo. La Dra. Rojas, sin embargo, se convirtió en una pieza clave para la acusación, aunque su testimonio era una espada de doble. Sus análisis del diario de Vance, combinados con las lecturas de resonancia de la sala y el fragmento del códice, daban una pátina de credibilidad científica a lo que de otro modo sería considerado fantasía. Ella testificó sobre la coherencia interna de las teorías de Vance, sobre la plausibilidad de la manipulación del espacio-tiempo a nivel subatómico, y sobre la huella energética que había permeado la sala de códices Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue reafirmando con la autoridad de la evidencia. La Dra. Vance, explicó Rojas ante un jurado atónito, no murió por un fantasma ni por una maldición. Murió por una sobrecarga sensorial, por una percepción que su cerebro no pudo procesar. Ella activó una interfaz, una ventana, y vio algo que estaba más allá de la comprensión humana ordinaria. El terror fue la respuesta natural a la ruptura de su realidad. El interrogatorio a Vargas, bajo la mirada penetrante de Vega, reveló capas más profundas de su motivación. Su familia, generación tras generación, había sido la guardiana de la biblioteca de Vallebruma. Su misión no era solo conservar libros, sino proteger la humanidad de los conocimientos más peligrosos que aquellos volúmenes albergaban, y específicamente de la naturaleza de la sala de códices prohibidos. Vargas no sentía remordimientos por la muerte de Vance, solo una sombría resignación. Algunas puertas deben permanecer cerradas, murmuró ante el tribunal, y algunos conocimientos, enterrados. Ella cruzó una línea. El sistema se corrigió a sí mismo. Su voz era fría, desprovista de emoción, como si estuviera hablando de una ecuación matemática en lugar de una vida humana. El juicio fue largo y arduo, un choque entre la ciencia forense moderna y las sombras de lo inexplicable. Finalmente, Vargas fue condenado por negligencia grave que llevó a la muerte, y por la obstrucción deliberada de la investigación al sellar la sala y no reportar su conocimiento previo. La sentencia fue sorprendentemente indulgente para un caso tan complejo, un reflejo de la dificultad de los fiscales para encajar la llave temporal y la fractura en el Código Penal. Vargas fue encarcelado, pero su mirada antes de ser llevado no era de derrota, sino de un deber. Vega, a pesar del veredicto, sentía un hueco persistente en el estómago. La justicia había sido servida, pero la verdad completa era escurridiza,
como la niebla de Vallebruma. La ciencia había proporcionado una explicación, pero la implicación de esa explicación era que el mundo era mucho más frágil y extraño de lo que la mayoría de la gente podía concebir. Una semana después del veredicto, Vega se encontró con la Dro Rojas en un café modesto cerca de la universidad. Ella sostenía una copia del diario de Vance, ahora completamente descifrado. Sus ojos, antes tan luminosos con el brillo del escepticismo, ahora albergaban una sombra de fascinación y temor. «Hay una última entrada, inspector», dijo Rojas, su voz baja y casi inaudible. Vance la escribió poco antes de ir a la sala. Con su algoritmo, he podido reconstruirla, aunque es fragmentada. Rojas se aclaró la garganta, sus ojos fijos en la página, como si contuviera una visión Dice, lo que vi no fue el fin, sino el principio de la comprensión. Y el principio es el miedo. No una visión de monstruos, sino de la estructura misma, la música de la nada, el eco de lo que somos y lo que seremos, desprovisto de tiempo. Una ciudad de cristal bajo un sol muerto, un silencio que grita, y la fría certeza de que ellos están por observando. No desde lejos, sino desde por dentro, por de cada momento, cada parpadeo, cada pensamiento. Ellos están en la fractura, esperando la apertura. Y yo abrí la puerta. Rojas cerró el diario con un golpe seco. Inspector, la Dre Vance no murió por ver un fantasma. Murió por verla por verdad, por fundamental de la existencia, o al menos, una versión de ella, que era insoportablemente ajena a nuestra realidad. Y la parte más aterradora es que ella no creía que estuvieran lejos. Creía que estaban Vega miró por la ventana, hacia las calles empedradas de Vallebruma, donde la niebla ya comenzaba a descender, abrazando los antiguos edificios de piedra. La idea de que entidades o presencias pudieran existir dentro del tejido del tiempo y el espacio, esperando una fractura, era una concepción que desafiaba todo lo que había creído. Era un eco del viejo Mateo y sus presencias, pero validado por la ciencia de una paleógrafa brillante. ¿Y el códice?, preguntó Vega. Ya no es una leyenda. ¿Qué haremos con él? Rojas apretó el diario contra su pecho. El códice completo, si existe, es una biblioteca de esa música de la nada. Contiene las instrucciones para abrir más fracturas, para ver más. He asegurado el fragmento, y con lo que he aprendido del diario de Vance, creo que puedo descifrar más, pero no sé si debo. Su voz se apagó, dejando la pregunta en el aire. La fascinación académica de Rojas se había transformado en una cautela teñida. Llevaba ahora la carga de ese conocimiento, la tentación de asomarse al abismo que había consumido a su colega. Vega se despidió de Vallebruma esa tarde, el mismo día en que el fragmento del Códice de Sombras fue devuelto a los archivos sellados, bajo una custodia aún más estricta. La lluvia fría y persistente lavaba las calles, pero no podía limpiar la mancha de lo inexplicable. El inspector condujo su coche a través de la niebla que envolvía la ciudad, el motor zumbando monótonamente, el mundo exterior pareciendo desdibujarse en una fantasía gris. Mientras se alejaba, por el espejo retrovisor, vio por última vez la silueta sombría de la biblioteca, su torre gótica apenas discernible entre la bruma. Y por un instante fugaz, juró que sintió de nuevo el olor, ese olor a ozono y papel quemado, tan sutil como un suspiro, flotando en el... O quizás era solo la memoria, el eco de lo que había experimentado, una herida en su propia percepción, una herida que le recordaba que no todas las respuestas se encuentran en los hechos, y que algunas verdades son mejor dejarlas enterradas en las páginas de códices prohibidos. El frío, un frío que no era de la atmósfera sino del alma, se mantuvo. Y la pregunta que la Dra Vance había planteado, y que la Dra Rojas ahora portaba, se instaló en el fondo de su mente. ¿Qué había exactamente al otro lado del velo, esperando ser visto? ¿Y qué tan delgada era realmente esa fina capa de realidad que nos protege de lo que somos, o de lo que podríamos llegar a ser, si nos atreviéramos a mirar demasiado de cerca la música de la nada? La niebla se cerró detrás de él, y el misterio de Vallebruma, aunque resuelto en la superficie, continuaría latiendo en sus sombras, un secreto aún por desvelar, esperando la próxima fractura. La vida en Vallebruma intentó volver a su ritmo lento y ancestral. Los periódicos, después de algunas semanas de sensacionalismo sobre el códice maldito y el bibliotecario guardián, finalmente se calmaron, cediendo espacio a noticias más mundanas. Pero la atmósfera en la universidad y en la ciudad misma había cambiado. Una sombra imperceptible, un susurro de lo irreal,
se había asentado. Los estudiantes evitaban los pasillos de la biblioteca después del anochecer, y los pocos investigadores que trabajaban allí sentían una quietud más profunda, más cargada, en el aire. La Dra. Rojas, en particular, llevaba el peso de su conocimiento. Ella había continuado su trabajo con el fragmento del códice, con una obsesión que comenzaba a inquietar a sus colegas. Su oficina, antes luminosa y ordenada, ahora era un nido de libros y notas. Las persianas bajadas incluso durante... Había desarrollado una sensibilidad, casi una hipersensibilidad, a las sutiles vibraciones que el diario de Vance había descrito. Afirmaba percibir ecos en los textos antiguos, ligeras distorsiones en las palabras, como si el lenguaje mismo estuviera ligeramente fuera de fase. Una tarde, mientras trabajaba en el laboratorio, intentando aislar las frecuencias de resonancia descritas por Vance, experimentó un fenómeno que la dejó petrificada. Las agujas de sus instrumentos de medición comenzaron a oscilar salvajemente, como si estuvieran respondiendo a una fuente de energía invisible. Y entonces, el olor, ese olor metálico de ozono y papel quemado, el mismo que había impregnado la sala de códices prohibidos, llenó el aire de su laboratorio, a pesar de que no había quemaduras ni fuego. Sus manos temblaron al alcanzar un pequeño osciloscopio que Vance había construido y que ahora Rojas usaba. La pantalla mostraba patrones de ondas que desafiaban toda lógica, formas complejas que parecían dibujarse y borrarse a sí mismas en un bucle imposible. Y mientras observaba, una pequeña luz parpadeó en la esquina de la pantalla, un símbolo antiguo del códice que Vance había identificado como la grieta. Rojas apagó el aparato de golpe, el corazón latiéndole desbocado. El olor se disipó, las agujas se calmaron, pero el terror no. No era solo un fenómeno científico lo que había presenciado. Era una confirmación de que la fractura no era un evento aislado, era un estado, una posibilidad latente, que la Dra. Vance había logrado activar. Y ahora, Rojas sentía que la estaba activando ella misma, inadvertidamente, con su propia investigación. La comprensión, como Vance había predicho, era el principio del miedo. Decidió ir a visitar a Vargas en prisión. La sala de visitas era lúgubre, con una mesa de metal pulido que reflejaba la luz fría del... Vargas parecía ajeno a su entorno, inmerso en una paz sombría. He estado trabajando con los datos de la Dra. Vance, comenzó Rojas, su voz apenas un hilo, y he experimentado algunas anomalías. Vargas la miró, sus ojos viejos y profundos, con una sabiduría antigua. La verdad tiene un precio, doctora, y a veces el precio es nuestra propia cordura o nuestra propia existencia. Ella escribió que ellos están observando, no desde lejos, sino desde dentro, dijo Rojas, buscando una respuesta, una confirmación. Ella vio una ciudad de cristal bajo un sol muerto. ¿Qué significa eso? Vargas suspiró, un sonido que contenía el peso de generaciones. La Dra. Vance creía que el tiempo no era lineal, que el pasado, el presente y el futuro coexisten. La fractura permite vislumbrar esas otras existencias que se superponen a... La ciudad de cristal podría ser un futuro distante, o un pasado olvidado, o una realidad paralela. Ellos son los habitantes de esas otras capas, las conciencias que residen en esos otros tiempos. Ellos no interactúan con nosotros a menos que se les dé una apertura. Vance abrió esa apertura con su llave temporal, y ellos simplemente fueron, no la atacaron, simplemente existieron por a través de la fractura, y esa existencia fue demasiado para su... Rojas sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. La explicación de Vargas, aunque carente de cualquier base científica conocida, encajaba inquietantemente con las palabras de Vance y sus propias experiencias. Pero, ¿por qué cerró usted la puerta?, preguntó Rojas, su voz más firme. Si no eran una amenaza física, ¿por qué encerrarla? Para contener la visión, doctora, respondió Vargas, su mirada. Una fractura no es solo un portal para la vista, sino también para la influencia. Lo que se percibe puede dejar una marca, una huella. Si la Dra. Vance hubiera podido regresar de esa experiencia, si su mente no se hubiera roto, podría haber traído consigo un fragmento de esa otra realidad, y esas entidades que habitan las fracturas. Su mera existencia puede alterar la nuestra. La biblioteca está construida en un punto de convergencia,
donde el velo es más delgado. Mi familia se ha asegurado durante siglos de que esa puerta permanezca sellada, no por lo que podría entrar, sino por lo que podría salir por de la mente de un ser humano que ha presenciado lo impensable. Usted sabía que ella moriría, acusó Rojas, su voz cargada de ira y terror. Sabía que se enfrentaría a su destino. Sí, dijo Vargas, impasible. Y sabía que era mi deber asegurar que esa contaminación no se extendiera. Ella eligió mirar. Yo elegí con... Es el peso de la responsabilidad, doctora, una que usted ahora también podría empezar a sentir. Rojas se levantó abruptamente. La conversación demasiado densa, demasiado fría, dejó a Vargas en su celda, el guardián de un secreto que desafiaba la realidad misma. Un hombre cuya justicia era más antigua y terrible que cualquier ley humana. Volvió a su laboratorio. La mente, un torbellino, había logrado descifrar el mecanismo. Comprender la llave había reconstruido parte del algoritmo de Vance. La tentación de probarlo, de asomarse ella misma a esa fractura, se había vuelto casi insoportable. La curiosidad académica, la misma que había llevado a Vance a su perdición, ahora la consumía. Pero la advertencia de Vargas, el diario de Vance, y el recuerdo vívido del olor a ozono y las extrañas vibraciones, se sentó ante su ordenador, y en lugar de ejecutar la última parte del algoritmo de Vance para abrir la fractura, comenzó a escribir. No un artículo científico, sino una advertencia, una guía para sellar el códice, para desmantelar la teoría de Vance, para olvidar el camino. Pero incluso mientras escribía, la pequeña luz parpadeó de nuevo en la esquina de la pantalla, el símbolo de la... y sintió el frío, un frío que ya no venía de la sala de códices prohibidos, sino de la comprensión misma, anidando en su propio laboratorio. Vega, ahora de vuelta en la capital, no pudo borrar la experiencia de Vallebruma de su mente. Las noches se poblaban de imágenes de ojos desorbitados y el olor a ozono. Ya no podía mirar el mundo de la misma manera. Cada sombra, cada silencio, cada contradicción, llevaba el germen de un secreto más profundo. La lógica, su compañera de toda la vida, se había revelado como una herramienta insuficiente en un universo donde las leyes no eran tan inmutables como se creía. Un día, mientras revisaba viejos informes, encontró una nota sobre un caso archivado de hace décadas en Vallebruma, la desaparición de un joven estudiante de arqueología que había estado investigando mitos locales sobre puertas ocultas en la... El caso había sido cerrado por falta de pruebas, atribuido a una fuga o a un accidente. Pero ahora, con el conocimiento de la fractura, Vega se preguntó qué había pasado realmente con aquel estudiante. ¿Había encontrado su propia llave temporal? ¿Había sido el primero en abrir una grieta? El caso de la DRA. Vance, pensó Vega, no era el final de un misterio, sino el principio de uno mucho más. Vallebruma, con su niebla y su biblioteca, era solo un punto, una cicatriz en el tejido de la realidad. Y los guardianes como Vargas, los fragmentos como el códice, eran solo señales de una verdad más vasta y aterradora. Una verdad que esperaría pacientemente en las sombras hasta que la próxima mente curiosa o la próxima mente obsesiva se atreviera a buscar la siguiente llave. El inspector Vega sabía que nunca volvería a ser el... Llevaba consigo el eco de Vallebruma, la carga de una verdad que no podía ser probada en un tribunal, pero que se sentía en la médula de sus huesos. La justicia, en este caso, no había resuelto completamente el enigma, simplemente había sellado temporalmente un capítulo, dejando abierta una herida latente en la percepción del mundo. Y el frío, ese frío antinatural, nunca lo abandonó se convirtió en parte de él, un recordatorio constante de que, bajo la superficie de lo cotidiano, acechaban realidades que preferían permanecer ocultas. Realidades que, si se revelaban, podían romper el velo de la existencia y la mente misma. Y la historia de la DRA. Vance, un macabro cuento de advertencia, se murmuraría en los rincones más oscuros de la academia. Un escalofriante cuento sobre el insondable precio del conocimiento prohibido. Meses después, la DRA, Elena Rojas, se había convertido en una sombra de su antiguo yo. Su escepticismo había sido reemplazado por una cautela paranoica. Había empapelado las paredes de su laboratorio con diagramas complejos, fórmulas de Vance y sus propias adiciones. Un intento desesperado por comprender y, sobre todo, controlar por lo que la DRA. Vance había desvelado. Había dejado de enseñar, de publicar. Su única obsesión
Era el fragmento del Códice de Sombras y el diario de una noche de invierno particularmente fría. La niebla de Vallebruma era tan espesa que las calles parecían disolverse en el blanco. Rojas estaba en su laboratorio. La única luz provenía de la pantalla de su ordenador y de una lámpara de escritorio que iluminaba el fragmento del códice. Había pasado días sin dormir, inmersa en una nueva serie de ecuaciones, buscando una contrafrecuencia, una forma de cerrar por la fractura que Vance había abierto, o al menos de protegerse de repente. La temperatura en la sala bajó bruscamente. El aliento de Rojas se condensó en el aire. Las ventanas, que había sellado con burletes especiales, estaban cubiertas de una fina capa de hielo por dentro. El olor a ozono y papel quemado regresó, esta vez con una intensidad abrumadora, picándole la garganta. Sus ojos se posaron en el osciloscopio de Vance. La pequeña luz que representaba la grieta no parpadeaba. Estaba encendida de forma constante, un punto rojo brillante que quemaba la visión. Y las ondas en la pantalla eran ahora frenéticas, pulsantes, como el latido de un corazón ajeno. Rojas sintió que su propio corazón se aceleraba, un tambor en sus oídos. Se agarró a la mesa, sus nudillos blancos. Estaba ocurriendo de nuevo, pero esta vez no era solo una anomalía. Se sentía como una por presencia. Una sombra comenzó a formarse en el aire denso de la sala, justo donde el osciloscopio apuntaba. No era una sombra de oscuridad, sino de distorsión, como si el propio espacio se estuviera arrugando. Los libros en las estanterías de Rojas parecían vibrar. Sus páginas se agitaban por una brisa inexistente. «No», susurró Rojas, su voz apenas audible. «No estoy abriendo la puerta. Estoy intentando cerrar». Pero la sombra se densificó, tomando una forma que no era humana, ni animal, ni siquiera geométrica. Era una amalgama de aristas y planos que desafiaban la vista, una entidad hecha de contradicción y no lugar. Sus ojos, si es que tenía ojos, eran agujeros negros que absorbían la luz. Rojas sintió el terror. El mismo terror helado que había paralizado a Vance. No había un ataque físico, no había gritos, no había amenazas, solo una existencia, una manifestación silenciosa de algo que no pertenecía, que no podía ser. La música de la nada de Vance resonaba en el aire, un zumbido de infrasonido que hacía vibrar sus órganos internos. De alguna manera, Rojas entendió lo que Vance había querido decir con ellos. Están observando, no desde lejos, sino desde esta cosa. Esta entidad de la fractura no estaba por entrando por a su laboratorio, estaba por apareciendo, desde por dentro, por del espacio, desde por dentro, por del tiempo, utilizando la apertura que Vance había creado y que Rojas, con su obsesión, había mantenido abierta, o quizás incluso amplificado. Recordó el último mensaje de Vance en el diario. Lo que vi no fue el fin, sino el principio de la comprensión. Y el principio es el miedo. Rojas sintió la comprensión del vacío, de la insignificancia de la existencia humana ante esas realidades superpuestas. Vio la ciudad de cristal bajo el sol muerto, no como una imagen mental, sino como una superposición transparente sobre su propio laboratorio, una realidad espectral que coexistía con la suya. Y vio a ellos, las entidades de la fractura, que no eran monstruos, sino meras existencias, tan indiferentes como un agujero negro, pero cuyo simple por ser era una fuerza destructiva para la percepción humana. Su cuerpo comenzó a entumecerse. Su corazón, como el de Vance, luchaba por mantener un ritmo. El frío se volvió insoportable, un frío que parecía venir del fin del universo. Pero Rojas era una científica. Incluso en sus últimos momentos, su mano tembló, pero alcanzó un pequeño grabador de voz, activándolo. Son reales, jadeó. El códice, las fracturas, no es un ataque, es la percepción pura. Lo que dijo Vance. La verdad nos rompe. Su voz se fue apagando, entrecortada. Ellos están aquí, no desde afuera, sino desde. La interrupción, la superposición. Sus ojos, al igual que los de Vance, se abrieron desorbitados, fijos en la forma indescriptible que flotaba en su laboratorio. Una forma que no emitía sonido, pero que gritaba con la silenciosa elocuencia de una verdad insoportable. Su cuerpo se desplomó sobre la mesa, la mano aún aferrada al grabador, sus ojos abiertos, reflejando no el terror, sino la visión.
La visión de la ciudad de cristal, la música de la nada, y la indiferente, pasiva, pero aniquiladora presencia de... La mañana siguiente, el decano de la universidad, preocupado por la ausencia de la Dro. Rojas, en una reunión programada, envió a un asistente a su laboratorio. La puerta estaba cerrada. El aire era pesado, inusualmente frío. El asistente encontró el cuerpo de la Dro. Rojas, desplomado sobre su mesa, sus ojos abiertos y fijos. La misma escena que en la sala de códices prohibidos, solo que esta vez sin fragmento de pergamino en su mano, sino un grabador de voz. La policía de Vallebruma, con el sargento Moreno a la cabeza, acordonó el laboratorio. Vega fue llamado de inmediato. La escena era un eco escalofriante del caso anterior, pero con un detalle crucial. La puerta del laboratorio de Rojas no estaba cerrada por dentro. Estaba simplemente cerrada, pero no con llave. Y no había un arañazo. Solo un terrible silencio. Vega escuchó la grabación. La voz de Rojas, quebrada por el terror, pero lúcida, describiendo lo que había visto, lo que había comprendido, la referencia a ellos y la superposición. El sargento Moreno, ahora ya no tan escéptico como antes, escuchaba con un rostro lívido. «Inspector», dijo Moreno, su voz un susurro. La puerta no estaba cerrada con llave. ¿Alguien podría haber entrado y simplemente haberla asustado? Vega miró el osciloscopio de Van. La pequeña luz roja de la grieta estaba apagada ahora. El aparato inerte. La habitación, aunque aún fría, había perdido la intensidad gélida de la noche. No había signos de lucha, no había huellas de intrusos. Solo el cuerpo de Rojas, la mente rota por una visión. «No, Moreno», respondió Vega, su voz áspera. Nadie entró. La puerta no estaba cerrada, porque ella no necesitaba cerrarla. Lo que mató a la Dra. Rojas no viene de fuera, viene de dentro, de la fractura que la Dra. Vance y que Rojas, en su intento de entenderla, mantuvo abierta. O, peor aún, la amplificó. Vega se detuvo, su mirada recorriendo el laboratorio, sus ojos posándose en los complejos diagramas y ecuaciones que cubrían las paredes. Un último y desesperado intento de Rojas por controlar lo incontrolable. En el centro de uno de ellos, en una letra garabateada con un lápiz, estaba la última anotación de Rojas, una única frase: «El conocimiento nos mata, pero el no conocimiento también es la muerte». El inspector Ramiro Vega se dio cuenta de que el ciclo no había terminado, solo se había transferido. El códice de sombras no era solo un texto, era una trampa para mentes brillantes, para almas curiosas que se atrevían a mirar más allá del velo de la realidad. Vargas estaba en prisión, pero la verdadera amenaza, la verdadera llave y la fractura persistían. Elena Rojas, con su trágico final, se había convertido en la segunda víctima conocida de ese conocimiento prohibido. Pero la forma en que murió, el hecho de que la fractura se manifestara en su laboratorio, lejos de la sala de códices prohibidos, implicaba que el fenómeno no estaba confinado a un único lugar. Se movía con el conocimiento, con la comprensión. Y ahora, ese conocimiento estaba esparcido por las notas de Rojas, por el grabador de voz en su mano muerta, por el propio fragmento del códice, que aún residía, a salvo por ahora, en los archivos sellados de la universidad. El misterio no era quién era el asesino, sino cómo detener la propagación de una verdad que mataba. Vega miró el grabador de voz, el último testimonio de Rojas. La voz de ella, quebrada y llena de un terror incomprensible, resonaba en su mente. La interrupción, la superposición. El caso de Vallebruma, el caso de la Dra. Vance, y ahora el de la Dra. Rojas. No se trataba de crímenes ordinarios, se trataba de la frontera entre la realidad y la no realidad, de la fragilidad de la mente humana frente a lo incognoscible. Y Vega, el hombre de lógica, el hombre de la razón, ahora llevaba consigo la insoportable certeza de que había fuerzas en el universo que desafiaban toda comprensión, fuerzas que podían manifestarse a través de la mera voluntad o el intelecto, y cuyo ser era suficiente para aniquilar una vida. Mientras se alejaba del laboratorio de Rojas, dejando a Moreno a cargo de la escena, Vega sintió una nueva clase de frío. No el frío de Vallebruma, ni el frío de la sala de códices, sino el frío existencial de un universo que había revelado un atisbo de su inmensidad y su indiferencia. Un universo donde la curiosidad podía ser la mayor de las condenas, y donde la verdad, en su forma más pura,
Era y se preguntó, con un escalofrío que no pudo suprimir, ¿quién sería la próxima víctima de la fractura? ¿Quién sería el próximo en tropezar con la llave temporal? ¿O en desenterrar el conocimiento del códice de sombras, para enfrentar la música de la nada y la silenciosa, pero aniquiladora existencia de ellos? La historia no tenía un final, solo un continuo y aterrador flujo de Los pasos de Vega resonaron huecos en el pasillo desierto de la universidad, cada eco amplificando el vacío que sentía en su interior. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, tiñendo el suelo de un gris fantasmal, pero no lograba disipar la sombra que se había asentado en su espíritu. Subió a su coche, un viejo y fiable Volvo, cuya familiaridad no ofrecía el consuelo de otras veces. El motor arrancó con un gruñido cansado, un sonido que apenas lograba perforar la burbuja de silencio que lo envolvía. Condujo por las calles aún sombrías de Vallebruma, dejando atrás las imponentes fachadas de la universidad, el epicentro de esta pesadilla intelectual. Su mente era un torbellino. Había presenciado un asesinato sin asesino, una muerte sin arma discernible, un horror que desafiaba toda lógica. La voz de Rojas, quebrada pero lúcida, resonaba en sus oídos como una letanía maldita. La interrupción, la superposición. ¿Qué había visto exactamente? ¿Qué era esa superposición? Vance había hablado de una grieta, Rojas de una fractura. Las palabras eran diferentes, pero el concepto subyacente, la idea de una brecha en la realidad, era horriblemente. Se dirigió a su pequeño apartamento en la periferia de la ciudad, un lugar que hasta entonces había sido su santuario de orden y previsibilidad. Ahora, el mero pensamiento de sus libros alineados y sus expedientes meticulosamente organizados le resultaba irónico, casi cruel. La realidad misma se había desordenado. La estructura que había dedicado su vida a defender y comprender se había revelado como una frágil ilusión. Una vez en casa, se sirvió un vaso de whisky, la botella fría y pesada en su mano, el líquido ámbar danzando bajo la escasa luz de la cocina. No era por placer, sino por la imperiosa necesidad de amortiguar la cacofonía en su cabeza. Se sentó en su sillón favorito, con los ojos fijos en la nada, el vaso intocable. El frío, ese frío intrusivo y antinatural, parecía haberlo seguido. Estaba en el aire de su apartamento, en la piel de sus brazos, en el tuétano de sus huesos. Los casos anteriores, el de Vance y Vargas, habían sido perturbadores, pero aún se habían mantenido dentro de ciertos límites de lo explicable, aunque forzados. La alucinación colectiva, la sugestión, la locura. Pero lo de Rojas no era eso. No había sido una mera perturbación psicológica. Había sido una aniquilación existencial. Ella no había sido asustada hasta la muerte. Había sido por deshecha, por lo que había visto, por lo que había comprendido. El conocimiento, en su forma más pura y desinhibida, se había convertido en su verdugo. El inspector Ramiro Vega, el hombre de la razón y la lógica férrea, se encontraba en el umbral de una revelación que lo despojaba de todo su anclaje. Se dio cuenta de que su entendimiento del universo era lamentablemente inadecuado. La ciencia, la filosofía, la teología, todas las grandes construcciones humanas, para dar sentido al caos, se desmoronaban ante la... Era como si un velo, siempre presente pero invisible, hubiera sido rasgado, revelando una vastedad aterradora más allá, una realidad subyacente tan fundamentalmente diferente y hostil, que la mente humana no podía asimilarla sin romperse. El códice de sombras no era una reliquia antigua o un texto maldito en el sentido supersticioso. Era una interfaz, un punto de contacto, una llave temporal para un conocimiento que no estaba destinado a ser conocido. Y lo que ese conocimiento desvelaba, lo que la fractura permitía vislumbrar, era la música de la nada y la existencia de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Rojas los había mencionado con un terror palpable. La superposición era el modo de su manifestación, su presencia en nuestro mundo. Vega pasó las horas siguientes en un estado de duerme-vela, su mente regresando una y otra vez a la imagen de Rojas desplomada, a los diagramas en sus paredes, a la frase garabateada: el conocimiento nos mata. Pero el no conocimiento también es la muerte. Una paradoja brutal. El intento de comprender lo inexplicable te destruye, pero la ignorancia deliberada te deja vulnerable a sus manifestaciones. ¿Había una salida? ¿Podía verla? El sol subió, bañando su apartamento en una luz dorada que parecía burlarse de su estado de ánimo. El vaso de whisky seguía intacto.
Se levantó, sintiéndose más cansado que nunca. La resaca no era de alcohol, sino de una verdad demasiado grande para su conciencia. Tenía que volver a la universidad. Tenía que ver a Vance. Ella lo había empezado. O al menos había sido la primera en abrir. Volvió a la universidad. El campus ahora bullicioso con la vida estudiantil. Las risas y las charlas le parecían distantes, casi irreales. La gente vivía sus vidas ajena a la tela de araña que se había rasgado, a la inminente revelación que amenazaba con devorarles la mente. La paradoja de su trabajo ahora era monstruosa. ¿Cómo proteger a la gente de algo que no entendían, algo que ni siquiera podían concebir? Se dirigió al hospital psiquiátrico donde ladró. Vance había sido. La sala de espera era estéril y silenciosa, llena de la sutil melancolía que impregna los lugares donde las mentes se han quebrado. Su solicitud para ver a Vance fue recibida con la habitual cautela. Le dijeron que la Dra. Vance seguía en un estado catatónico intermitente, que sus episodios de lucidez eran breves y a menudo confusos. Necesito hablar con ella, insistió Vega, su voz perdiendo la paciencia que rara vez abandonaba. Es urgente. Es sobre la Dra. Roja. El médico de guardia, un hombre joven con gafas de montura fina y una expresión de cansancio profesional, lo miró con escepticismo. Inspector, le aseguro que la Dra. Vance no está en condiciones de proporcionar información coherente. Sus delirios persisten. Sigue hablando de interrupciones, de voces de otros mundos. Esas voces mataron a la Dra. Rojas, respondió Vega, su voz áspera y baja. El médico parpadeó, la incredulidad tiñendo sus rasgos. Vega notó cómo la mención de voces ya no sonaba tan extravagante. No después de las muertes que había presenciado. Finalmente el médico accedió, con una advertencia severa de que no debía alterar a la paciente. Vega entró en la habitación de Vance. Estaba sentada en la cama, la espalda recta, la mirada fija en la pared blanca, como si viera algo que no estaba allí. Su cabello, antes recogido con profesionalidad, estaba revuelto, y su ropa, un pijama de hospital, resaltaba su delgadez. Dra. Vance, comenzó Vega, su voz apenas un susurro en la habitación. Soy el inspector Vega. Necesito su ayuda. Vance no reaccionó de inmediato. Su cuerpo permaneció inmóvil, una estatua de carne y hueso. Vega esperó. El silencio se estiró, pesado y denso, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Justo cuando Vega estaba a punto de rendirse, un ligero temblor recorrió el cuerpo de Vance. Sus ojos se movieron lentamente, desenfocados, hasta posarse en... Había un reconocimiento, una chispa de lucidez, pero también un miedo profundo. Lo sé, murmuró Vance, su voz ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. La Dra. Rojas. Ella. También intentó mirar. El corazón de Vega dio un vuelco. Ella amplificó la fractura, la mantuvo abierta. ¿Qué vio Dra. Vance? ¿Qué hay allí? Vance cerró los ojos, un espasmo de dolor cruzando su rostro. No es algo que se vea, inspector. Es algo que se siente. Una intrusión en una superposición de realidades. Nuestro mundo. Y él por otro. Abrió los ojos de nuevo, y esta vez había una desesperación lúcida en ellos que apuñaló a Vega. Ellos no tienen forma, no como nosotros la entendemos. Son conceptos, ideas, vibraciones. Son la música de la nada. Y cuando la escuchas, te das cuenta de que tú eres la disonancia. ¿La disonancia?, preguntó Vega, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Sí, nosotros, nuestra existencia, nuestra conciencia, es ruido para ellos, una interrupción en su ser. La fractura es una ventana, y cuando se abre, ellos notan el ruido y se acercan. Quieren entenderlo, o quieren silenciarlo. ¿Silenciarlo?, repitió Vega. La implicación era clara y aterradora. Sí, silenciar la anomalía. Nosotros somos la anomalía. Nuestras mentes intentan dar sentido a lo que no tiene sentido. Rojas intentó modelarlo, darle una forma por eso la interrupción se volvió tan fuerte para ella. Vance se detuvo, su respiración agitada. El códice es la llave. Es el tono que abre la fractura. Lo activamos con nuestra atención, con nuestro intento de comprenderlo. No es magia, inspector. Es una tecnología de la conciencia. ¿Una tecnología de la conciencia?
Vega procesó la frase, intentando encajarla en su marco de referencia racional. Sí. O quizás una antítese, algo que utiliza los principios de nuestra mente para revelarnos lo que no deberíamos saber. El códice no es solo un libro, inspector. Es una trampa para la mente. Cada vez que alguien lee sus fragmentos, intenta descifrar sus símbolos, está abriendo un canal, y el canal se ensancha con cada mente brillante que intenta cruzarlo. ¿Y Vargas?, preguntó Vega. Él fue el primero en leerlo. Vargas era un ego, no un intelecto. No buscaba comprender, buscaba poder, reconocimiento. Él abrió la fractura, sí, pero su mente no era lo suficientemente permeable. La grieta que él abrió era más superficial. Él solo vio un reflejo, una manifestación menor. Sufrió un colapso. Pero Rojas era una mente matemática brillante, una de las pocas capaces de comprender la verdadera naturaleza del fenómeno subyacente. Ella no vio un reflejo, ella vio la fuente, y la fuente la consumió. La voz de Vance era ¿Y el grabador de voz?, preguntó Vega, recordando el objeto en la mano de Rojas. Ella estaba describiendo lo que veía. Ella intentó categorizar lo incategorizable, darle un nombre, una forma. Es el último acto de una mente que lucha por su cordura. Ella creyó que si podía comprenderlo, podía controlarlo. Pero no se puede controlar la nada, inspector. Solo se puede ser aniquilado. La conversación con Vance, a pesar de su tono críptico, había aclarado una pieza crucial del rompecabezas. El códice de sombras no era un mero objeto, sino un disparador. La fractura no era una anomalía localizada, sino un estado de existencia accesible a través de la conciencia. Y ellos no eran criaturas físicas, sino algo mucho más insidioso. Entidades conceptuales, vibraciones, la música de la nada que desestabilizaba la realidad misma al ser Vega regresó a su coche, la cabeza zumbando. El sol de la mañana se había convertido en un sol de mediodía implacable, pero el frío persistía en su interior. La idea de que el códice fuera una tecnología de la conciencia era inquietante. Si era así, no podía ser simplemente destruido o escondido. Su mera existencia, su potencial de ser activado, era la amenaza. Y el hecho de que Rojas lo hubiera amplificado significaba que el canal se había ensanchado. ¿Qué significaría eso para el mundo? Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver a los archivos, al fragmento del códice de sombras. Estaba sellado, seguro, en los archivos de la universidad. Pero seguro, ¿para quién? Era una bomba de tiempo, esperando a la próxima mente brillante, a la próxima alma curiosa. Al llegar a la universidad, se encontró con una escena de actividad. La policía forense seguía en el laboratorio de Rojas, y Moreno estaba supervisando la recogida de pruebas. Los pasillos estaban llenos de murmullos nerviosos. La noticia de la muerte de una segunda DRA, en circunstancias misteriosas, se había extendido como un reguero de pólvora. Moreno lo abordó con el rostro pálido. Inspector, esto es inmanejable. La prensa está alborotada. Los decanos quieren ¿Qué les decimos? Decimos que es un caso de una extraña enfermedad neurológica, un posible brote de algo que causa alucinaciones masivas, respondió Vega, la mentira saliendo con una facilidad alarmante. Era una mentira terrible, pero era la única que podían manejar. La verdad era inasumible. ¿Y el grabador de voz?, preguntó Moreno. La descripción de Rojas se perdió en el caos. Mintió Vega de nuevo. Con el grabador de voz, el último testimonio de Rojas seguro en su propio bolsillo. Necesitamos contener esto, Moreno. Nadie más debe acercarse al laboratorio, a las notas de Rojas. Nadie debe intentar comprender lo que ella estaba investigando. Intentar comprender qué. Moreno frunció el ceño. La verdad, sargento. La verdad en su forma más pura y más letal. Vega sabía que estaba pidiéndole a Moreno que se convirtiera en cómplice de un encubrimiento, de una mentira que desafiaba todo lo que representaba. Pero la alternativa, la revelación pública de lo que realmente estaba sucediendo, era impensable. No solo causaría un pánico masivo, sino que la propia fractura podría amplificarse aún más con la atención colectiva. Se dirigió a los archivos, una sección restringida en el subsuelo de la biblioteca de la universidad. Un lugar frío y seco, diseñado para preservar el conocimiento, ahora se sentía como una cripta. El bibliotecario jefe, un hombre anciano y meticuloso llamado Sr. Elías,
Lo recibió con la solemnidad propia de quien guarda tesoros de papel. Inspector, ¿necesita algo del archivo sellado?, preguntó Elías, sus ojos brillando con una curiosidad apenas disimulada. El fragmento del Códice de Sombras está bajo llave, como usted ordenó. Nadie ha tenido acceso. Necesito verlo de nuevo, señor Elías, dijo Vega. Solo yo. Elías asintió, y lo guió por pasillos estrechos, bordeados de estanterías que contenían siglos de saber. El aire era denso, impregnado del olor a papel viejo y polvo. Llegaron a una sala blindada, con una puerta de acero macizo y múltiples cerraduras. Elías abrió la puerta, con una serie de llaves. El sonido del metal raspando contra el metal resonando en el silencio. Dentro, sobre una mesa de metal, bajo una vitrina de cristal reforzado, yacía el fragmento, pequeño, rectangular, con una caligrafía extraña y símbolos aún más incomprensibles. La luz tenue de la habitación se reflejaba en su superficie, haciéndolo parecer casi inofensivo. Pero Vega sabía la verdad. Esa pequeña pieza de pergamino era la puerta a un abismo. Elías retrocedió, dándole espacio. Vega se acercó al cristal, sus ojos fijos en el códice. No lo había vuelto a tocar desde el primer incidente. Su mente estaba entrenada para la lógica, no para la intuición ni para los abismos existenciales. Pero ahora, después de Vance y Rojas, no podía ignorar la sensación de opresión que emanaba del objeto. No era un calor, ni un frío, era una especie de resonancia, como un motor latente. Recordó las palabras de Vance. Lo activamos con nuestra atención, con nuestro intento de comprenderlo. El fragmento parecía absorber la luz, no reflejarla. Los símbolos parecían moverse, sutilmente, si los mirabas demasiado fijo. Era la ilusión que el cerebro creaba al intentar dar sentido a lo que no tenía sentido. Vega sabía que no podía simplemente dejarlo ahí. No era suficiente. El conocimiento de Rojas ya estaba en sus notas, en el grabador de voz. La fractura no necesitaba el códice físico para manifestarse, solo la por idea, por del conocimiento prohibido. Pero el códice era el punto de origen, el gatillo. Si podía neutralizarlo de alguna manera, tal vez podría detener su propagación. Pero ¿cómo se destruye algo que no es físico en el sentido convencional? ¿Cómo se anula una tecnología de la conciencia? Quemarlo no serviría, su esencia perduraría. Triturarlo en partículas diminutas solo dispersaría la llave. Elías, al ver la expresión grave de Vega, se atrevió a hablar. Inspector, he estado leyendo sobre este códice. O, más bien, sobre los mitos que lo rodean. Hay leyendas antiguas, en algunas culturas aborígenes, hablan de textos que no deben ser leídos, la sabiduría que enferma el alma. Pero también hablan de rituales de ocultación, no de destrucción. Dicen que no se puede destruir lo que ya ha sido escrito. ¿Ocultación?, preguntó Vega. ¿Un atisbo de algo nuevo? Sí, no es un acto de fuerza, sino de negación, de hacer que el conocimiento no sea. Las leyendas hablan de sumergirlo en aguas profundas y olvidadas, o enterrarlo en lugares donde el tiempo se detiene, lugares que ya no forman parte de la memoria colectiva. Elías se encogió de hombros. Son solo leyendas, por supuesto, supersticiones, pero para Vega ya nada era solo superstición. La fractura era real. Ellos eran reales. Y si la negación consciente, el olvido, podía ser una forma de combatirlo, merecía la pena explorarlo. Era la antítesis del conocimiento que Rojas había buscado. Señor Elías, ¿hay alguna leyenda que hable de un lugar específico? ¿Unas aguas profundas y olvidadas, aquí en Vallebruma o sus alrededores? Elías frunció el ceño, sus ojos buscando en los recovecos de su vasta memoria. Hay una antigua mina de sal abandonada al sur. Las minas de la desesperación se inundó hace siglos. Es una zona remota, cubierta por un lago salado. Las leyendas locales dicen que el agua allí es tan densa que el olvido se sedimenta en ella. Tontería, pero es el único lugar que se me ocurre que podría encajar con aguas profundas y olvidadas. Las minas de la desesperación. Un nombre apropiado. Un lugar donde el olvido se sedimenta. Si había alguna esperanza de detener esto, por absurda que fuera, Vega tenía que intentarlo. Se despidió de Elías, la sensación del grabador de voz en su bolsillo, caliente y pesado, recordándole que no podía dejar ir el conocimiento por completo. Rojas había muerto por él, y él era ahora su custodio. Fuera de los archivos, el sol se ponía
tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Vallebruma, con sus antiguas construcciones y su aura de sabiduría, parecía ahora una ciudad fantasma, habitada por ignorantes bendecidos. Vega se dirigió a su coche, el plan empezando a tomar forma en su mente. No podía involucrar a Moreno en esto. No podía involucrar a nadie más. Esto era algo que tenía que hacer solo. Mientras conducía hacia el sur, alejándose de la ciudad, el paisaje se volvió más desolado. La carretera se estrechó, flanqueada por campos secos y colinas rocosas. El silencio de la noche que caía era distinto al de la ciudad. Era un silencio primario, vasto y lleno de ecos de tiempos antiguos. La luna creciente apareció en el cielo, una guadaña pálida sobre un telón de terciopelo. El grabador de voz en su bolsillo parecía vibrar. Sacó el pequeño aparato, sus dedos rozando los botones. Encendió la reproducción. La voz de Rojas llenó el habitáculo de su coche, susurrante, quebrada, pero con una claridad espantosa en medio del terror. La superposición. Superposición. No es una ilusión óptica. No es un efecto cuántico. Es la coexistencia. De por nuestro, por espacio-tiempo y por el de ellos. Como dos hojas de papel superpuestas. Pero cada una de ellas es un universo completo. Y la fractura es el punto donde se rozan, donde la tinta de uno mancha el... Vega escuchaba, absorto, sintiendo cómo las palabras de Rojas le taladraban la mente, construyendo una imagen de horror conceptual. Y ellos están en la mancha. No son seres en el sentido biológico, son patrones. La organización de la nada, una forma de existencia que es la ausencia de todo lo que conocemos. Pero es una ausencia por activa, una fuerza gravitacional hacia el vacío, y cuando miras, cuando intentas comprender su patrón, tu propia conciencia se convierte en una extensión del suyo, te arrastra, te deshace, como una ecuación que divide por cero. Un escalofrío recorrió la espalda de Vega. La metáfora matemática de Rojas era aún más aterradora que las descripciones de Vance. Dividir por cero, aniquilación de la propia existencia y la llave temporal. El códice es un resonador. Amplifica la superposición, altera las frecuencias de nuestra percepción, hace que la mancha sea visible. Y una vez que la ves, no puedes dejar de... Es la verdad más allá de la verdad, la estructura de la no estructura, y es bella, de una manera horrible, atractiva, como un agujero negro que te promete la liberación de las ataduras de la realidad. La voz de Rojas se quebró en un sollozo ahogado, un grito silencioso que se perdió en la grabación. El conocimiento nos mata, pero el no conocimiento también es la muerte. Es una elección sin elección, verlo y ser aniquilado, o ignorarlo y esperar a que te encuentren en la oscuridad. La grabación terminó. El silencio que siguió era aún más denso que antes, cargado con el eco de la desesperación de Rojas. Vega apagó el grabador de voz. La descripción de la belleza horrible de la mancha lo inquietó profundamente. ¿Había algo en el conocimiento prohibido que fuera intrínsecamente atractivo para la mente? ¿Una seducción que iba más allá del mero intelecto? Llegó a una bifurcación en el camino, una senda de tierra apenas visible que se adentraba en un bosque de pinos torcidos y arbustos espinosos. Siguió el camino, las ramas crujiendo bajo las ruedas de su coche. El bosque se hizo más denso. La luz de la luna apenas penetraba las copas de la temperatura bajó aún más. Un frío penetrante que ignoraba los sistemas de calefacción del coche. Era el frío de la fractura, el frío de la no existencia. Finalmente, el camino terminó en un pequeño claro. Más allá, la vista se abría a un vasto lago salado, de aguas oscuras y quietas, bajo la luna. Era un lugar sombrío y desolado, sin vida aparente en sus orillas. En el centro del lago, apenas visible en la penumbra, se elevaban los restos de una antigua torre de piedra, el único vestigio de las minas de la desesperación. Vega salió del coche. El aire era pesado, salado y frío. Un viento helado susurró entre los árboles, llevando consigo un eco de las palabras de Rojas. No había sonido de insectos ni de animales, solo el silencio del desierto de sal y la inmensidad del lago. Caminó hasta el agua era de un negro profundo, reflejando la luna con una frialdad espectral. Parecía una superficie de obsidiana líquida. Recordó lo que Elías había dicho. El olvido se sedimenta en ella. Sacó el fragmento del códice de sombras de su funda protectora.
una acción que le produjo un escalofrío. El pergamino era sorprendentemente ligero, pero el peso de lo que representaba era insoportable. Los símbolos danzaban a la luz de la luna, tentándolo a mirarlos, a intentar pero ya no era el inspector de antes. Había visto la verdad letal. Con un movimiento deliberado, Vega lanzó el fragmento al centro del lago. No hubo un chapoteo dramático, ni un estruendo. El pequeño objeto simplemente perforó la superficie del agua oscura y desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Las ondas se extendieron lentamente, circulares y perfectas, hasta disiparse en la inmensidad silenciosa del lago. Por un momento, un profundo alivio lo invadió. Había hecho lo único que, según las antiguas leyendas y la terrible lógica de Vance, podía hacerse. Lo había ocultado, lo había entregado al olvido, pero el alivio duró poco. El frío en su interior no se disipó. El códice era el gatillo, sí, la llave temporal, pero la fractura ya estaba abierta. El conocimiento ya se había dispersado. Rojas lo había amplificado. Sus notas, sus grabaciones, eran semillas de esa misma música de la nada. La verdadera batalla no era contra un objeto, sino contra una idea, una verdad letal que una vez percibida, no podía ser deshecha. El lago no contenía la fractura, solo el artefacto que la había propiciado. La amenaza ahora era el propio Vega, y cualquier otro que hubiera tocado el velo. Miró el grabador de voz en su mano. Era el testimonio de Rojas, sí, pero también era la voz de ella, quebrada por el terror y la comprensión, había llevado consigo la esencia de lo que había visto. ¿Podía destruir también el grabador? ¿Quemar las notas de Rojas? Sí, podía. Pero al hacerlo, se convertiría en un ignorante voluntario, dejando la puerta abierta, para que otros tropezaran con lo que él había intentado ocultar. Y las palabras de Rojas resonaron de nuevo en su mente. El no conocimiento también es la muerte. No podía permitirse el lujo de la ignorancia. Tenía que comprender. Tenía que encontrar una manera de detener la propagación de esa verdad sin sucumbir a ella. Tenía que aprender a navegar la fractura sin caer en el abismo. Se volvió, la luna sobre el lago salado proyectando su larga sombra ante él. El regreso sería largo y solitario. La carga que llevaba ahora era mucho más pesada que cualquier expediente policial. Llevaba el peso de una realidad deshecha, el eco de una música de la nada que solo él y unos pocos más habían llegado a escuchar. La historia, como había intuido antes, no tenía un final, solo un flujo continuo y aterrador de revelaciones. Y ahora, él era parte de ese flujo. La próxima víctima de la fractura podría no ser un extraño, podría ser él mismo. La llave temporal estaba sumergida, el códice estaba oculto, pero la puerta a ellos seguía entreabierta, susurrando desde los bordes de la realidad, esperando a ser percibida de nuevo. Mientras conducía de vuelta a la ciudad, el frío persistía, una presencia constante en el coche. Ya no era solo una sensación física, sino una condición existencial. El inspector Ramiro Vega había cruzado un umbral. Ya no era un simple detective resolviendo crímenes, se había convertido en un guardián de una verdad aterradora, un vigía solitario en la frontera entre lo que es y lo que no debería ser. Y el precio de esa vigilancia, lo sabía, sería una vida entera vivida al borde del abismo, con la constante amenaza de la música de la nada resonando en su mente. Los complejos diagramas de Rojas en el laboratorio, su desesperado intento por controlar lo incontrolable, se habían manifestado como una visión espectral en la mente de la lógica, que una vez fue su escudo, ahora era una herramienta para desentrañar lo ilógico. Las ecuaciones no eran meros símbolos, sino portales a una comprensión más profunda, una que llevaba a la desintegración. Su mente, entrenada para la certeza, ahora se veía forzada a bailar en la incertidumbre más absoluta, a aceptar que las respuestas que buscaba no venían en formas discernibles, sino como ausencias, como silencios. El silencio de las minas de la desesperación había sido revelado. No el silencio que presagia la paz, sino el que anuncia una vastedad indiferente, un telón de fondo para horrores incomprensibles. La ocultación del códice había sido un acto de fe, una apelación a un sistema de creencias que antes habría despreciado. Ahora, la ciencia y la superstición se mezclaban en un caldo de conocimiento prohibido, cada una ofreciendo una faceta de la verdad que mató. El grabador de voz, el último aliento de Rojas, se había convertido en un fetiche,
un oráculo de lo que no debía ser pronunciado. La descripción de la mancha y la división por cero se repetía en su cabeza, un eco de la voz de Rojas que lo carcomía desde dentro. Entender la fractura era arriesgarse a ser arrastrado por ella. Ignorarla era permitir que se extendiera sin control. Una elección sin elección. Como Rojas, Vega se vio a sí mismo en un laberinto sin salida, cada pasillo llevando a una nueva visión de la aniquilación. La policía de Vallebruma no podría ayudarlo. Moreno no podría seguirlo en este camino. Su deber se había transformado de proteger a la ciudadanía de criminales tangibles a protegerla de verdades abstractas. Recordó el rostro lívido de Moreno al escuchar las grabaciones de Rojas, su escepticismo desmoronándose ante la evidencia sonora de lo imposible. Pero Moreno solo había escuchado, no había intentado comprender a fondo. Rojas, con su genio matemático, había excavado demasiado profundo, y Vega, con su obsesión por la justicia, ahora se encontraba en el mismo precipicio. La soledad del camino de vuelta era una metáfora de su nueva existencia. Ya no había colegas que pudieran compartir la carga, ni protocolos que pudieran ofrecer una guía. Solo él, armado con una comprensión aterradora, y el eco de las víctimas. ¿Podría la razón resistir la embestida de lo irracional? ¿Podría una mente humana contener la inmensidad de la nada sin romperse? El frío persistía, el frío de los conceptos, el frío de la superposición, el frío de la verdad, que no tenía forma, ni sonido, ni nombre, pero que era innegablemente real y letal. Se dio cuenta de que la ciudad dormida a la que regresaba era un hogar frágil, construido sobre un abismo de ignorancia protectora. La normalidad era un lujo que él ya no podía permitirse. El universo le había susurrado un secreto, y ese secreto era una sentencia. La música de la nada no era una melodía, sino la vibración subyacente de la no existencia, una armonía de la vacuidad. Y ellos, no seres con intenciones, sino principios rectores de esa ausencia. Su mera manifestación era una borradura. La voluntad, el intelecto, la conciencia humana eran los catalizadores de su llegada. Era como si la luz de la comprensión humana atrajera sombras primordiales de un espacio sin. Al amanecer, o lo que quedaba de la noche, Vega llegó de nuevo a su apartamento. El whisky seguía en la mesa intocado. El sueño le era imposible. Su mente, antes un santuario de orden, ahora era un campo de batalla, donde la lógica luchaba contra el absurdo, y la realidad se desdibujaba en los bordes. Rojas había dejado una advertencia, una última y desesperada ecuación en la pared de su laboratorio que Vega no pudo descifrar. Pero ahora, con las palabras de Vance y el terror de Rojas resonando en su ser, pudo vislumbrar la magnitud de lo que Rojas había intentado modelar. Una ecuación para la disolución, un mapa de la aniquilación. La fractura no era una hendidura, sino una puerta que se abría por la curiosidad insaciable del intelecto humano. Y una vez abierta, los que la cruzaban no regresaban, no como eran. Vega se preparó un café. El aroma amargo y reconfortante, pero ni siquiera eso podía disipar el frío que se había adherido a su alma. El mundo se había vuelto más grande, más vacío y mucho más peligroso. Y él, Ramiro Vega, el inspector, el hombre que creía en la justicia y el orden, era ahora el único que conocía la verdadera naturaleza de la amenaza. Y el peso de ese conocimiento, el conocimiento que mataba, comenzaba a aplastarlo, un gramo a la vez. Una revelación cada vez más. Se sentó en su escritorio, sacó un cuaderno limpio y comenzó a escribir, no un informe policial, sino un registro personal de los hechos, una crónica de lo inefable, una advertencia para sí mismo, una confesión. Y en la primera página escribió, con una mano firme a pesar del temblor interno, el caso de Vallebruma no es el final, es el comienzo. Y a medida que la pluma se movía, sintió una extraña sensación. No era solo la voz de Rojas en su mente, sino una resonancia más profunda. La música de la nada no había cesado con la ocultación del códice. Solo se había vuelto más sutil, más insidiosa. Se había anidado en él, el observador, el oyente. Él era ahora el nuevo receptor de la fractura, el nuevo punto de contacto, el nuevo foco de la atención de ellos, la última pieza del rompecabezas, el siguiente en la línea de la verdad letal. El ciclo, de hecho, no había terminado. Solo se había y el grabador de voz en su bolsillo
junto con sus propias notas, eran ahora las nuevas llaves temporales, los nuevos ecos de la fractura. La decisión de conservar las notas de Rojas y el grabador de voz, de no abrazar el no conocimiento, lo había convertido en el guardián y en la próxima potencial víctima. Se había comprometido a comprender la música de la nada para combatirla, una tarea que bien podría llevarlo a la misma desintegración que había consumido. Era un camino solitario, un viaje a través de un paisaje mental donde la realidad era un lujo y la verdad era una trampa mortal. La justicia, en este nuevo paradigma, ya no era una cuestión de castigo, sino de contención, de una desesperada lucha por preservar la ignorancia bendita de la humanidad. El inspector Vega había iniciado su propio descenso a la verdad, y el abismo, como siempre, lo miraba de vuelta. La magnitud del desafío era inmensa. No había un adversario al que arrestar, ni un motivo que desentrañar en términos humanos. Ellos no tenían motivo, solo una existencia que reconfiguraba la nuestra. La lucha de Vega sería una batalla de la conciencia, un intento de trazar las fronteras de lo incognoscible, de construir un muro mental contra la marea de la no realidad. Y sabía que, en última instancia, la única victoria posible podría ser un retraso, una contención temporal, hasta que la fractura encontrara una nueva mente, un nuevo intelecto, para amplificarse una vez más. El café se enfrió en su taza. El sol ya estaba alto, proyectando patrones de luz y sombra sobre los muebles familiares de su apartamento. Pero para Vega, el mundo se había vuelto un lugar extraño, cubierto por un velo translúcido que revelaba las fisuras de la existencia. Y en cada fisura sentía el frío de ellos, el frío de la verdad. Y el inspector Ramiro Vega, el hombre de lógica, el hombre de razón, se encontró escuchando, más allá del zumbido del aire acondicionado, la música de la nada que ahora resonaba, ininterrumpida y etérea, en las profundidades de su propia mente. La próxima revelación no vendría de un expediente, sino de su propia percepción, y el miedo era el precio de la